Continuamos hoy con el desarrollo de la unidad dedicada a la Primera Guerra Mundial y hoy en concreto vamos a dedicarla a la explicación de la Paz de París. Bien, se conoce como Paz de París a un conjunto de tratados, a 5 tratados en concreto, que se firmarán por parte de las potencias aliadas con las potencias derrotadas en la Primera Guerra Mundial. En enero de 1919 comienza esta conferencia de paz y van a participar los representantes de las grandes potencias vencedoras. Vamos a tener representantes de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e Italia. Los intereses de los aliados van a ser distintos dependiendo si nos referimos principalmente a Estados Unidos y si lo comparamos con el de las potencias europeas. El presidente Wilson va a desarrolló previamente una serie de puntos, los llamados 14 puntos, en los que quería imponer o se hablaba sobre la imposición de una paz que se basara en el derecho y en el respeto a las nacionalidades, con gran importancia sobre la libertad de comercio y el desarme, y dejando claro que había que destruir a los imperios centrales y consolidar la idea de la democracia en esta zona y en Europa en general. En principio va a contar con la oposición de las potencias europeas y también de algunos sectores estadounidenses, como ya veremos más adelante. Los europeos estaban más cercanos a defender sus intereses y existía la teoría de que Estados Unidos, como había perdido poco en la guerra, era más generoso con los vencidos y Europa, al haber sufrido la guerra en su territorio, estaba menos dispuesta a ser generoso con las potencias vencidas, en concreto con Alemania. Vamos a ver los objetivos que se plantearon en esta Paz de París. Se pensaba o se pretendía, en primer lugar, frenar o afrontar el peligro de la Revolución Rusa. Se buscaba que los nuevos regímenes, los nuevos estados que van a aparecer en este momento, tenían que ser fuertes, estables, para que no se vieran afectados por la propaganda rusa. Por otro lado, también es interesante remarcar que se buscaba el control de Alemania. Tenían que buscar que perdiera poder y iba a quedar bajo el control de las potencias aliadas, de las potencias vencedoras. También se buscaba una reestructuración del territorio, una reestructuración territorial, ya que el mapa europeo y próximamente tenía que cambiar para completar o para conseguir los objetivos que hemos mencionado antes. Entonces se van a realizar unos cambios y la idea, según Wilson en principio, según los 14 puntos de Wilson, buscando hacer posibles las demandas que buscaban las minorías nacionales. La idea de que cada comunidad cultural debía tener un estado. Eso va a ser problemático, ya que existían zonas en las que había varias naciones en disputa o distintas culturas que se situaban en un mismo lugar geográfico. Otro elemento es atender o buscar el interés de los vencedores. Francia va a exigir unas grandes reparaciones materiales y morales a Alemania, y Gran Bretaña también quería aumentar su imperio y mantener su hegemonía naval. Y por otro lado, en Estados Unidos la opinión pública no era muy partidaria de que el gobierno se implicara demasiado con la situación y con lo que ocurría en Europa. Y finalmente, tanto Italia como Grecia, que se incorporaron a la Primera Guerra Mundial un poco más tarde, buscaban algo que justificara ese esfuerzo que ellos habían hecho. Bien, pues estos son los objetivos. Vamos a ver qué es lo que se intenta o qué se consigue o cómo se intenta conseguir. Bien, medidas que se van a adoptar. En primer lugar, las fronteras con Rusia. Se van a aceptar las fronteras que acordó Rusia con Alemania en 1918, en el Tratado de Brest-Litovsk. Y se va a crear una barrera, una especie de cordón sanitario para aislar a Rusia de los estados del centro de Europa. Se van a crear una serie de estados anticomunistas que sirvan como una especie de tapón, una especie de barrera ante la llegada de ideas comunistas, el influjo comunista que vendría de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entonces. El problema que va a ser que muchos de esos estados van a ser estados nuevos, con poca historia, o que habían sido independientes llevan mucho tiempo desde que no habían sido independientes, como es el caso de Polonia, y se van a crear también países con trozos de parte de Rusia, parte de Alemania, y eso va a generar problemas con las distintas nacionalidades culturales que vamos a encontrar en ello. Más medidas, pues se van
se va a consolidar una serie de elementos, una serie de condiciones que se impondrá a Alemania, porque en primer lugar a Alemania se le hace responsable, o sea, se le hace la única responsable del conflicto y por lo tanto va a ser sobre la que más se cargue. Va a perder territorio, sus colonias de ultramar van a ser repartidas entre Gran Bretaña, Francia y Japón, aparte va a perder territorio en el continente europeo. Se va a limitar su ejército, se va a reducir su ejército de tierra, de mar y de aire, se quitará el servicio militar, se va a abolir y el ejército de tierra en concreto se va a reducir hasta unos 100.000 soldados. Va a tener que pagar grandes cantidades de dinero que prácticamente con los intereses se van a terminar de pagar en el año 2010 de este siglo y como digo, pues ese dinero va en concepto de daño a los aliados, a las potencias aliadas. Y por otro lado tenía que mantener la zona de Renania, una zona muy rica en minas, sin militares, desmilitarizada, y la zona del Sarre bajo control de la Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones hablaremos más adelante de ella. Por otro lado, el tema de las nacionalidades también será importante, ya que los cambios territoriales, por desgracia, no van a solucionar los problemas nacionales que había de los antiguos imperios, sino se van a mantener o se van a crear unos nuevos. Vamos a tener minorías nacionales que van a estar englobadas en estados donde no van a sentirse representadas. Eso va a ocurrir en dos nuevos estados que aparecen, como el estado de Yugoslavia y Checoslovaquia, y también en la zona de los Sudetes, Checoslovaquia, donde habrá mucha población alemana sin ningún poder de decisión. Este problema de los Sudetes ya lo veremos en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, cómo saldrá de nuevo este problema y tendrá unas consecuencias importantes. Bien, vamos a analizar sobre el mapa la creación de los nuevos estados originados por los tratados de París. Bien, en este mapa nos aparece por un lado Europa aproximadamente antes de 1914 y después de 1919. Bien, en el mapa de la derecha observamos claramente una serie de nuevos estados que vamos a marcar. Sería el estado de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Austria y Hungría, que provienen del antiguo imperio austrohúngaro, Rumanía, que existía pero se hace más grande tomando territorio del imperio austrohúngaro, y Yugoslavia. Bien, si nos damos cuenta, estos territorios forman lo que hemos llamado una especie de tapón o cordón sanitario, que también se le denomina, que separa a Europa Central de la Unión Soviética. Ahora vamos a llamarla Unión Soviética, antiguamente Imperio Ruso. Y como vemos, sirve de tapón y se hizo en previsión de la influencia del comunismo en el resto de Europa. Bien, estos países que vamos a tener aquí, si analizaríamos sus nacionalidades, en primer lugar, vemos que, o vamos a explicar que en Checoslovaquia, es un país nuevo que se crea, aquí vamos a encontrar a distintos grupos culturales o grupos nacionales. Vamos a tener a los eslavos del norte, y aquí vamos a tener a checos, eslovacos, ucranianos y una minoría de alemanes en esta zona, que son los Sudetes, y que será un problema un poco más adelante, justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. También en el otro gran país que se crea a partir del Reino de Serbia, va a ser Yugoslavia. Aquí de nuevo no se van a respetar los 14 puntos de Wilson y vamos a tener distintas nacionalidades unidas. Aquí vamos a tener básicamente gran cantidad de los denominados eslavos del sur, en el que tenemos croatas, eslovenos, bosnios, los propios serbios, montenegrinos y macedonios. Entonces, tanto en Checoslovaquia como en Yugoslavia, estos dos países creados artificialmente, vamos a tener esa misma diversidad étnica o cultural que teníamos ya en el Imperio Austrohúngaro. Así que el problema que se buscaba, que era solucionar ese problema, pues no lo vamos a volver a encontrar tanto en Checoslovaquia como en Yugoslavia. Habría que comentar también la aparición de Polonia, que lo va a hacer a costa de territorio alemán
y a costa de territorio del Imperio Austrohúngaro. Esta Polonia aparece aquí aislando una pequeña parte de Alemania, la que denominamos Prusia Oriental, que será una provincia de Alemania, pero va a estar separada por esta pequeña franja llamado Corredor de Danzig. Va a separar, como hemos dicho, la Prusia Oriental de Alemania. En principio, esto sería una importante parte que se le iba a quitar a Alemania, y también Francia le va a quitar la zona de esta zona de aquí, que corresponde a la zona de Lorena y Alsacia. Y también esta zona, denominada zona de Sarre, también comentamos que va a estar controlada por la Sociedad de Naciones. Bien, en principio nada más, solo recordar el cinturón, los estados tapón que se crean aquí para evitar la influencia soviética, y el problema de las distintas nacionalidades que vamos a tener en Checoslovaquia y en Yugoslavia. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones se crea con la función de velar por la paz mundial y por administrar por controlar que se lleven a cabo los tratados de la paz de París. Se crea en 1920. Su sede va a estar en Ginebra y, como decimos, su misión sobre todo es solucionar los problemas de forma pacífica, los problemas internacionales, supervisar el cumplimiento de los tratados de París en concreto. Y va a estar formado por una Asamblea General, aproximadamente integrada inicialmente por unos 45 miembros, 45 estados, y un Consejo que va a estar formado por 4 miembros permanentes, que va a ser Reino Unido, Francia, Italia y Japón, y por otros 4 miembros temporales, irán rotando a lo largo del tiempo. Bien, pero la Sociedad de Naciones va a tener unos problemas importantes y que la va a hacer prácticamente inservible, no va a tener mucha utilidad. Desde un principio, como decimos, tendrá varios problemas. En primer lugar, la composición, quienes van a formar parte sobre todo del Consejo, que es lo que importaba, lo que realmente mandaba en la Sociedad de Naciones. Va a quedar fuera Alemania, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y Estados Unidos. Estados Unidos no va a participar porque el Senado americano, estadounidense, no va a apoyarlo, y entonces, a pesar de que Wilson era uno de los promotores de la creación de este organismo, Estados Unidos no participará. Va a tener dificultades para tomar decisiones, ya que todas las decisiones se tenían que tomar por unanimidad y era complicado que todos los miembros estuvieran de acuerdo. Y por otro lado, por ejemplo, por la no presencia de Estados Unidos, pues va a tener poca capacidad material para hacer cumplir las disposiciones de esta sociedad. Por otro lado, las potencias no van a estar tampoco muy implicadas, y el gran fracaso que va a tener es que la Sociedad de Naciones, que nació con la idea de evitar nuevas guerras, pues su mayor fracaso será que no podrá evitar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bien, hasta aquí sería el tema dedicado a la Primera Guerra Mundial. Espero que os haya sido útil el vídeo y gracias por verlo.